Buenas noches, estamos ya con ustedes en nuestro periodismo que cuenta. Hoy día de lujo con la primera autoridad de justicia de nuestro país. Estamos transmitiendo por Facebook, en televisión universitaria y también por la Agencia Judicial de Noticias. Presidente Ricardo Torres, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar aquí. Es un privilegio para nosotros tenerlo aquí en nuestro periodismo que cuenta. Buenas noches, Iván, y la verdad, primero una satisfacción de volverte a ver después de muchos años y estar en un set como es Canal o Televisión Universitaria, donde tuvimos la oportunidad también de estar hace bastantes años atrás, obviamente en otras circunstancias y en otra calidad. 25 años, 30 años tal vez. Aproximadamente 25 años atrás. 25 años. Bueno, para que la población se termine de enterar, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, estudió en San Francisco Javier, ¿sí? Correcto. Yo soy chuquisaqueño de nacimiento, ¿no? Y estudiamos en la San Francisco Javier, trasladándonos de una población, de un municipio, más específicamente Presto. Y venimos a estudiar acá a la capital. Como muchos provincianos se trasladan a la capital para estudiar porque... ¡Qué coincidencia! El gobernador del departamento también es de Presto, usted de origen Presto también, ¿eh? Así somos tres autoridades presteñas en este momento acá en la ciudad de Sucre. ¿Cuál me perdí? El gobernador y el rector de la Universidad Andina. También claro. Es... José Luis Gutiérrez Sardán. Correcto, ¿no? También presteño, claro. Es también presteño y bueno, y nosotros que estamos coyunturalmente en la presidencia del Tribunal Supremo también venimos de esa población. Parece un detalle, pero no lo es. Una persona cuando viene de provincia o del interior del país, o digamos Santa Cruz o La Paz o poblaciones intermedias, lo que pasa es que alquila una habitación y con tantas restricciones, ¿no? Hasta las 10 de la noche la energía eléctrica, luego uno tiene que salir al parque, a una avenida, debajo de un poste a estudiar con los amigos, picho de coca, y bueno, ¿así fue la vida de usted o no? Así como lo cuenta y tal vez con algunos matices y características más, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber sido hijo de un profesor y, bueno, mi mamá ama de casa que acompañaba a mi padre en Presto y eso en su momento significaba limitaciones, significaba restricciones económicamente. Y si uno quería estudiar, bueno, tenía que pasar por muchas carencias, ¿no? En habitación, en vestimenta y en algunos otros lujos que en el día de hoy me parecen normales, como el celular. Sí, claro. Incluso una computadora. Incluso hay estudiantes con auto propio o una laptop, etcétera, ¿no? Fotocopias y al rato, ¿no? Antes, ¿cuántas limitaciones habían por las fotocopias, ¿no? Verdad. ¿no? Me estoy imaginando, ¿no? otra realidad la que vivimos, Iván. Bueno, hay un magistrado para cada uno de los departamentos, es así como elegimos. El caso del departamento de Chuquisaca es José Antonio Revilla, pero usted no es del departamento de Chuquisaca, pese a haber nacido aquí. ¿Representante de qué departamento es? Represento el departamento de Pando, donde yo radico hace bastantes años. Hice mi familia y, bueno, vivo allá, en el departamento de Pando, en la ciudad de Cobija. Y, bueno... ¿Echaron raíces ahí? ¿Familia? ¿Todo? ¿En Pando? ¿Cobija? Mi esposa es chuquisaqueña, pero tengo una hija ya nacida en Cobija, tengo 2 hijas. Ajá. Y echamos prácticamente raíces allá, ¿no? Entonces la pregunta es, y a eso iba, ¿por qué un chuquisaqueño, ¿no?, se va hasta tan lejos, hasta el norte, hay frontera con Brasil, Perú, etcétera? ¿Por qué se va tan lejos un chuquisaqueño? Yo inicialmente terminé de estudiar en la San Francisco Javier y me fui a la ciudad de La Paz a trabajar. Trabajé mis primeros años de profesional en la ciudad de La Paz y posteriormente me trasladé a la ciudad de Cobija a acompañar la gestión de un amigo que tenía en la universidad y que era alcalde municipal de la ciudad de Cobija. Entonces fuimos temporalmente, ¿no?, a pedido de esta autoridad para poderla acompañar y bueno,
cosas de la vida, uno echa raíces, se queda. Sin querer, queriendo, uno se queda, por si acaso por ahí. También sí, pero también uno ve las oportunidades que puede tener en determinado medio, y creo que la ciudad de Cobija y el departamento de Pando nos dio las oportunidades que tal vez acá mi propia tierra no hubiera conseguido. Estamos transmitiendo para Facebook, en Televisión Universitaria, para la Agencia Nacional Judicial también, aquí con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia, con sede en la ciudad de Sucre. ¿Cómo era de estudiante? ¿Así, tranquilo? ¿Era dirigente, revoltoso, así? No. Bueno, fuimos dirigentes de la universidad. ¿Del centro de estudiantes o de la FUL? De la Federación Universitaria Local. De la FUL. Durante 2 gestiones, con luces y sombras, sí, como toda dirigencia estudiantil. Usted sabe que hay una pluralidad ideológica bastante marcada dentro de la universidad. Sí. Y eso permite que haya posicionamientos hasta muy radicalizados, ¿no? Y en su momento habían... ¿Era trosco? No. No, pero No. sí teníamos en algún momento una buena relación con el sector de nuestro amigo Pánfilo Lora, compañero Antonio Vargas, claro, ¿no? Y posteriormente ya vinieron otros dirigentes en este sector, pero inicialmente con ellos mantuvimos una buena relación. ¿Cómo uno no va a tener relaciones, digamos, amigables? Porque ellos han echado muchas raíces en derecho, especialmente. Sociología tal vez, pero no tanto ese tiempo. Bien, hablemos de la administración judicial propiamente dicha. ¿Cómo se siente un ser humano administrando justicia para otro ser humano? Un ser humano está dependiendo de otro ser humano si va a la cárcel, es libre, si le pagan o no sus beneficios sociales, el tema de la familia, por ejemplo, la herencia, la plata, el dinero. ¿Cómo se siente un ser humano administrando justicia para otro ser humano, presidente? La justicia determina, a partir de la administración de la misma, determina el futuro y la vida de los seres humanos, determina el patrimonio de los seres humanos o de los ciudadanos, determina bueno, la libertad de las personas, ¿no? Y entendemos que la justicia es un pilar fundamental para que las sociedades puedan convivir armónicamente y en paz. Pero ¿dónde radica lo fundamental en la administración de justicia? De que los operadores de justicia deben actuar enmarcados en la norma, en la Constitución, y administrar, como dice el nombre, administrar justicia. Y en esa medida, cualquier sanción en materia penal o cualquier decisión en materia civil, ¿no es cierto?, será acatada debidamente si es que ese juez ha emitido su resolución, su sentencia enmarcada en la Constitución y en las normas. Presidente, ¿cómo están las relaciones con el Consejo de la Magistratura, que casi siempre ha sido una relación tensa, el tema de administración de recursos económicos, la disciplina de los jueces? El Consejo de la Magistratura ha tenido relaciones tensas, como también desde el Tribunal Supremo de Justicia, antes Corte Suprema, ya había ese tipo de tensiones. ¿Cómo están ahora las relaciones? Le pregunto porque esta semana, bueno, la anterior, usted ha sido bastante puntual contra el Consejo de la Magistratura. Bueno, yo hago una contextualización del papel y el aporte que ha tenido el Consejo de la Magistratura, anteriormente Consejo de la Judicatura, ¿no?, a la construcción de un mejor sistema de administración de justicia, o a la impartición de justicia, si queremos de una forma más limitada. ¿Ya? ¿Cuál ha sido su rol? ¿Cuál ha sido su aporte? Mire, no tenemos una carrera judicial a la fecha establecida como tiene que establecerse. Para que sepa la gente, carrera judicial depende del Tribunal Supremo o del Consejo de la Magistratura. Del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura debía haber diseñado una carrera judicial donde se determine el ingreso al órgano judicial, es decir, a la carrera judicial. Esa carrera judicial significa no solamente el ingreso, sino también la permanencia y evaluación y cese de los jueces. Todo esas etapas donde está descrita y diseñada una carrera judicial no la tenemos de esa forma
en el órgano judicial. Tenemos sí señalado de que los jueces deben incorporarse al órgano judicial a través de la escuela de jueces y vía convocatorias emitidas por el Consejo de la Magistratura. Hubo una disputa ahí reciente, ¿eh? Pero ahí no termina la carrera judicial. El que llega a ser juez tiene que ser permanentemente capacitado y tiene que ser evaluado cada 3 o 4 años. Y finalmente debe determinarse si continúa o no continúa ejerciendo la calidad de juez. Y eso es lo que nunca hizo el Consejo de la Magistratura, ¿no? Primer incumplimiento con la sociedad y con su rol y con los mandatos que le otorgó la Constitución. Finalmente, nunca deberíamos tener las acefalías que tenemos dentro del órgano judicial, porque tener una acefalía significa mora y retardación de justicia y le estamos negando el acceso a la justicia no a uno, a muchos bolivianos. Eternamente hemos tenido acefalías dentro del órgano judicial, y no le hablo de una, de dos, de tres. En este momento hay 43 acefalías en vocalías, 50 en jueces y 250 aproximadamente en personal de apoyo jurisdiccional. Es muy importante que usted tiene todos los detalles. ¿Cuánto falta? Lo dijo, ¿lo puede repetir? 43 vocales, 50 jueces y aproximadamente 250 funcionarios de apoyo jurisdiccional, que son secretarios, auxiliares y oficiales de diligencia, que hacen al trabajo rutinario que tiene que llevar adelante un despacho judicial. Pero ¿no será un san pretexto de que siempre falta platita, falta dinero, falta presupuesto? No. Y ahí va el otro elemento importante. El órgano judicial ha tenido que revertir, dependiendo de las gestiones donde ha habido mayor o menor grado de acefalías, entre 20 a 30 millones de bolivianos al Estado, por no ejecutar precisamente convocatorias y cumplir con estas acefalías. Entonces no es tan cierto hemos tenido que devolver dinero. Incluso el órgano ejecutivo nos dijo en alguna oportunidad y nos reitera, ¿por qué piden más presupuesto si no ejecutan y han devuelto recursos económicos? Porque no tienen la capacidad de cumplir con las acefalías que existen dentro del órgano judicial. Bueno, hay una demanda para que sea por lo menos el 2 o el 3%. Otra crítica profunda contra el Consejo de la Magistratura, anteriormente Consejo de la Judicatura. Si hablamos de régimen disciplinario, ¿cuán efectivo es el régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura? No es efectivo, porque se ha burocratizado, se ha ordinarizado y no responde a los hechos ni a la realidad. Si hablamos de control y fiscalización, el Consejo y anteriormente el Consejo de la Judicatura y Consejos de la Magistratura no tienen una planificación, una estrategia de control y fiscalización y de intervención a los juzgados que son susceptibles de estar cometiendo irregularidades, como cometieron los juzgados de ejecución penal que nunca fueron supervisados ni intervenidos. Por lo tanto, yo me pregunto, Iván, ¿cuánto aporta esta institución en beneficio del órgano judicial y del propio Estado y la sociedad boliviana? Sí, hago un paréntesis, en realidad dos. El tema del extravío de expedientes, que fue un escándalo. Yo pensé que eran unas hojitas por ahí, habían sido volúmenes importantes, que era todo un escándalo. Esto por un lado, y por el otro lado, ¿por qué no se intervino estos juzgados? Porque el caso, por ejemplo, de Richard Choque, el feminicida en serie, que fue otro escándalo como para que pueda desatarse. Bueno, hacía esos dos paréntesis, presidente. Mire, ese hecho ha permitido y está permitiendo que el órgano judicial se sacuda, ¿no? Y ha causado obviamente algunos cismas interiormente, pero creo que al final va a ser para bien, porque nos está permitiendo discutir, reflexionar y descubrir las falencias que tenemos como órgano judicial. O sea, tenemos una entidad denominada Consejo de la Magistratura que debe acompañar al área jurisdiccional, es decir, debe acompañar a jueces, vocales, magistrados, etc. El Consejo de la Magistratura no tiene de por sí una vida propia, no tiene una autodeterminación propia, porque no fue creado para sí misma, es decir, no es un tribunal
como el Tribunal Supremo o el Tribunal Agroambiental o el Tribunal Constitucional. Independientes. Es una entidad de apoyo y debe pensar y funcionar en función al órgano jurisdiccional. Lo que pasa que desde el Consejo de la Judicatura, y ahí vienen los problemas que siempre se tuvieron entre Consejo y Tribunal Supremo, hay la concepción de los señores consejeros de que son un tribunal más y que son unos magistrados más, tienen autonomía, tienen determinación propia y actúan en función solo del Consejo y no en función del área jurisdiccional. Un error de concepción y de criterio, ¿no? Entonces, ahí radica el problema y las controversias que tenemos entre órgano jurisdiccional y Consejo de la Magistratura. Esperemos tener un mejor diálogo con el doctor Marvin Molina, esperemos que el doctor Marvin Molina tenga una concepción diferente a las anteriores autoridades. Marvin Molina es el presidente del Consejo de la Magistratura. Y trabajemos de manera conjunta en pro de mejorar el sistema de administración de justicia y se activen de verdad todas las competencias y facultades que la Constitución ha otorgado al Consejo de la Magistratura y no a este presidente ni al Tribunal Supremo de Justicia. Muchas veces los ciudadanos equivocadamente, y obviamente no tienen la culpa y por falta de información, porque tal vez es un tema muy técnico, ¿no? Puede ser, ¿no? Y poco socializado. Piensan que el presidente del Tribunal Supremo es el que tiene que sancionar, destituir y encarcelar a los jueces. Hay mucha confusión en ello. Estamos impedidos para actuar de esa forma, sino que hay una entidad encargada para realizar esas tareas que son de control, fiscalizar, sancionar y destituir y cesar, etcétera, etcétera. Sí, porque hay una confusión. ¿Por qué los jueces o los juzgados no son intervenidos? Por ejemplo, le hago este ejemplo, jefes de prensa nacionales o ciudadano común y corriente del Alto, de Rurrenabaque, de Bermejo, etcétera, dice, bueno, ¿qué hace el fiscal general del Estado? El presidente del Tribunal Agroambiental, ¿por qué no administra temas judiciales penales? ¿No? O sea, hay una confusión, y es un tema técnico, obviamente, que tampoco la gente tiene derecho a saber, digamos, en fino, ¿no? Obligación de saber. Sí, no claro, ¿no? Bueno, esa puntualización. Además, cuando hablé con el presidente del Consejo de la Magistratura, en ese entonces, Omar Michel, me decía que dentro de un par de meses se iba a designar juzgados especiales en el tema de la violencia. La ley 348 asigna juzgados especiales. Entonces, no tener presupuesto no es, digamos, no es una excusa en este tema, ¿no? Efectivamente, cuando se promulgó la ley 348 y la ley 1173, encargan al órgano judicial la creación de juzgados especializados en materia en razón de género o de violencia en razón de género. Pero esa ley debería venir acompañada de un presupuesto económico, porque la creación de un juzgado implica aproximadamente $500,000 de bolivianos, porque no solamente es el juez, el secretario, el oficial y el auxiliar, ¿no? Y eso implica un presupuesto aproximadamente de $500,000 por gestión. Y estamos hablando de que deberíamos tener jueces especializados en esta materia, es decir, de violencia en razón de género, mínimamente en Sucre, 2, en La Paz 4, en el eje, bueno, 4 juzgados especializados en esa materia, para que puedan abordar y atender de manera específica estos casos y estos delitos. Lamentablemente, no tenemos los jueces especializados, más allá de 27 que fueron creados a partir del esfuerzo del órgano judicial y la contribución del órgano ejecutivo en su momento, pero no son suficientes. Hemos adoptado una medida, que es la refuncionalización de los tribunales de sentencia. Inicialmente los estamos convirtiendo en jueces de sentencia, pero inmediatamente van a ser ampliados en su competencia. Bueno, tal vez la población no me entiende porque también es un tema técnico, pero vamos a crear 34 jueces más en esta materia, es decir, especializados en violencia en razón de género. Entonces vamos a llegar aproximadamente a 61 juzgados que van a atender este tipo de delitos. Esperemos con esto poder acelerar los procesos que estadísticamente tenemos conocimiento de que tienen mora y retardación este tipo de delitos.
y la ciudadanía obviamente no puede esperar. Presidente, ¿le interesa al órgano judicial el tema de la violencia? Porque hubo muchos casos recientemente desatados, descubiertos, desvelados, que muchos jueces dejan libres a feminicidas, a violadores en serie, violadores sexuales. ¿Le interesa realmente al órgano judicial el tema de la violencia? Bueno, el órgano judicial trabaja en función a la Constitución y a las normas que rigen en cada materia, ¿no? Pero hay operadores de justicia, ¿no? Y los hechos lo demuestran, han liberado a feminicidas, han liberado a delincuentes que tienen sentencia ejecutoriada, y es más, sin derecho a indulto. Sin derecho a indulto. ¿No? Pero ese tema ya es responsabilidad y es un acto delictivo y delincuencial de algunos operadores de justicia que tienen que ser investigados, y si se determina responsabilidad penal, tienen que ser sancionados conforme al procedimiento en materia penal. ¿Se puede todavía ajustar los tornillos en el sistema judicial? ¿Se puede arreglar? Usted viene de un evento, de un seminario, de un taller con varios jueces. ¿Se puede todavía ajustar estos tornillos, presidente? Tenemos que construir y mejorar el sistema de administración de justicia. Estamos hablando para aquello, construir una verdadera carrera judicial, donde prime la meritocracia, ¿no? Y no la improvisación. Y para aquello el evento, por ejemplo, el día de hoy, ha señalado enfáticamente de que la única forma de ingresar a la carrera judicial debe ser la escuela de jueces, como garantía de meritocracia, de transparencia, de garantizar probidad e idoneidad en los futuros jueces. Lo que pasa es que hemos estado, vía convocatorias emitidas por el Consejo de la Magistratura, reclutando operadores de justicia casi de manera improvisada, ¿no? Abogados con 4, 5, 6 años de experiencia. ¿Sin pasar la escuela? Sin pasar la escuela. Llegan a ser jueces y resulta que en sus despachos no saben cómo empezar a resolver procesos de mucha relevancia, y aún así, procesos sin mayor relevancia, pero son jueces que no tienen las destrezas, no tienen las habilidades, hasta el mínimo detalle, no tienen la formación adecuada para manejar y tener gestión de despacho. Entonces, no es materia fácil reclutar operadores de justicia, si vale el término. Claro, claro. Tiene que haber una formación previa en destrezas y habilidades que garanticen de que ese operador de justicia primero va a tener la habilidad suficiente para tener un manejo adecuado de su despacho, y segundo, tener la formación idónea para manejar cada uno de los procesos. Claro, como una fila de jueces que están haciendo calentamiento para entrar a la carrera judicial. ¿De quién depende la escuela de jueces? ¿De ustedes? ¿De el Consejo de la Magistratura? ¿De quién? Depende de un directorio, estoy a la cabeza del directorio, está mi persona como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, está el decano del Tribunal Supremo y está el presidente del Tribunal Agroambiental. Pero ¿qué pasaba? Estamos haciendo modificaciones en la escuela y vamos a asumir un nuevo diseño y un nuevo modelo para la escuela de jueces del Estado. ¿Qué es lo que pasaba? Que primero la ley 025 obligaba a que los jueces o postulantes a jueces sean formados durante 2 años en la escuela. Un tiempo excesivo para nuestra realidad y el momento que vivimos. ¿Cuánto sería lo óptimo? ¿6 meses? ¿Un año? El Ministerio Público está formando en 5 y 6 meses fiscales de carrera. Entendiendo que el juez se forma no solamente en una materia, el Ministerio Público forma en materia penal. Sí. Entendiendo que el juez no solamente se forma en una materia, sino en varias, ya hemos estudiado y se han hecho las conversaciones y el análisis correspondiente con varios académicos de que en un año podemos tener jueces debidamente formados, que hay que priorizar en la formación del juez. Claro, pero no para el año, yo digo, ¿no? No para el año, porque debe seguir también la capacitación. Obviamente. ¿Qué es lo que se debe priorizar en la formación del juez? Más allá de los conocimientos en las materias ordinarias, que además han sido conocidas y asumidas en la universidad. Porque un abogado, para ser titulado, estudia en la universidad, ¿no es cierto?, donde lleva las diferentes materias del derecho. En la escuela, fundamentalmente,
debe adiestrarse a los jueces en el manejo de despacho, en la gestión de despacho. Debe hacerse hincapié en la formación de valores y principios para garantizar de que exista y van a existir jueces incorporados al órgano judicial con valores y principios que garanticen un debido proceso, que garanticen transparencia, que garanticen idoneidad. Porque de pronto tenemos jueces como los que han liberado a los feminicidas y otros delincuentes sin ningún tipo de valor, ni siquiera valores humanos, ni respeto a la humanidad. Y esa calidad de operadores de justicia no pueden estar ni cerca del órgano judicial. Presidente, ¿qué siente usted cuando se dice que la justicia es manipulada, que le mete mano la política? ¿Qué siente usted cuando escucha estas palabras, que no es una persona, son varias personas que diagnostican que la administración de justicia está manipulada por los políticos? Los políticos siempre han demostrado tener la vocación de captar al órgano judicial y a los operadores de justicia, ¿no? Como que es una regla en la conducta de los políticos en general. Pero esa es una conducta de los actores políticos. Lo que tiene que hacer el órgano judicial es garantizar la independencia de los operadores de justicia. Y para aquello la Constitución Política del Estado habla de que las formas de garantizar una independencia judicial radican en la carrera judicial, de la que estamos hablando recurrentemente. Para que no haya jueces transitorios. Exactamente. ¿No? Y garantizar un presupuesto económico para el órgano judicial, el mismo que debe ser administrado de manera autónoma. Pero debe ser un presupuesto económico acorde a las exigencias y a la realidad del órgano judicial, y no un presupuesto económico tan escaso y mínimo como el que maneja hoy en día el órgano judicial. Pero así como están, no les van a aumentar, ¿ah? Claro, porque van devolviendo plata, me lo acaba de decir usted, presidente. Es un tema que lo estamos informando y discutiendo, y seguramente lo discutiremos con el Consejo de la Magistratura, para que estos errores del pasado y esta conducta recurrente que provocó las acefalías constantes no ocurran pues en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces tendremos que dialogar con el presidente Marvin. Pero sin embargo son esos dos elementos que garantizan la independencia judicial. Pero más allá de aquello, yo creo que hay que añadir la conducta de los operadores de justicia. O sea, el operador de justicia, cuando asume la responsabilidad de administrar justicia, de ser juez, de ser vocal, de ser magistrado, debe ir con la convicción de que se va a someter solamente a la ley en sus fallos y resoluciones, más allá de los padrinazgos, del poder económico, del poder político. Debe hacer prevalecer en sus fallos solamente la norma, el derecho y la Constitución. Presidente, ¿debe seguir así la administración de justicia en elección de magistrados? ¿Debe seguir la elección o no? Mire, el diseño constitucional y la elección de magistrados es producto de un pacto histórico en el país, ¿no? Donde hemos sido sede como capital del Estado en su momento de la República, de la Asamblea Constituyente. Y ese pacto histórico y social que vivió el país después de su fundación, ¿no?, es el que ha diseñado esta forma de elección de las altas autoridades del Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura. Sí, pero también dijo que no había una reelección indefinida, pero se modificó. Pero le pregunto su criterio. ¿Debe seguir así, del mismo modo, según su gusto, según su criterio? Creo que hay que respetar el voto del soberano, ¿no? El pueblo es sabio. Donde debemos mejorar sustancialmente es en los filtros, en la selección. Creo que ahí tenemos bastante apertura, tanto en el escenario político como en el escenario social, para trabajar en filtros que garanticen mayor idoneidad, mayor transparencia, mayor meritocracia,
sin desmerecer a las actuales autoridades que pasaron también por filtros meritocráticos y pasaron por exámenes de conocimiento y pruebas de suficiencia que demuestran y garantizan también la idoneidad de las actuales autoridades. Presidente, la última, y vuelvo al principio, ¿usted en algún momento se imaginó que iba a ser presidente del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país? Así, saliendo de Presto, estudiando aquí, yéndose a La Paz, yéndose a Cobija. ¿En algún momento pensó que iba a ser presidente del Tribunal Supremo? Bueno, quisiera contar un pequeño pasaje de mi vida ahí, ¿no? Lo estoy escuchando, Mire, presidente. Alguna vez yo, cuando tenía 6 o 7 años, pasaba con mi abuela por el Tribunal Supremo de Justicia. Corte Suprema. En ese momento Corte Suprema, y recuerdo muy bien que venía del Hospital Jaime Mendoza, donde mi mamá estaba internada, y mi abuela, que era quechua hablante, porque era el único idioma que hablaba, me dijo en quechua, ¿no? Han wabay hakai patamanta parlanqui. Imani Nayanchay. Me decía, tu hijo vas a hablar de allá arriba. Hatunzuna kanki, ¿no? Vas a ser un gran hombre. Y mire, eso me quedó en el corazón y en la cabeza, ¿no? Y podría decir, no por presumir, pero sabía que iba a ser en algún momento parte del Tribunal Supremo de Justicia. Pero, presidente, creo que ya fue una decisión de mis colegas de manera unánime que asuma este rol tan importante para el órgano judicial y para el propio país, y estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo para trabajar sin medir horarios, sin medir fuerzas físicas, y estamos haciendo todos los esfuerzos para que, pese a las turbulencias, pese a los cuestionamientos, dar lo mejor de nosotros y contribuir a la construcción y mejorar el sistema de justicia en el país. Presidente, muchas gracias. Muy amable. El Muchas presidente gracias. del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, con nosotros aquí en el Periodismo de Cuenta. Hacemos una pausa.